Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablar un poco de variantes de dominadas por si cambias de mesociclo, quieres probar nuevos agarres, etc. Vamos a tener varias dominadas distintas, van a estar durante todo el vídeo poniéndose de fondo, podéis analizarlas un poquito. Vengo a contaros un poco qué es cada una, no voy a desglosarlas muchísimo, simplemente es para que veas distintos tipos. ¿Esto para qué nos puede servir? Vale, pues si estamos, por ejemplo, 3 meses haciendo una dominada normal, una dominada prona, quizás nos venga bien un poco ese estímulo de variación para no estancarnos, para evitar esos plateaus que se les llaman. Entonces iríamos a una dominada, por ejemplo, supina. Estos son los dos primeros tipos que enseño. Luego enseño unos distintos que, no te voy a mentir, se los vi a Antonio Espósito, le pregunté y muy majo me contestó, con un agarre neutro, tanto así como así. Obviamente vamos a trabajar las dos en la misma sesión, en los cuales trabajamos en rotación interna y externa del hombro a la vez, lo cual es súper interesante y es un agarre que yo hasta hace no tanto no había probado y me ha gustado bastante. Y por último tenemos las neutras, que es un agarre así, de este modo. Vale, no voy a profundizar mucho en qué trabaja cada una, ya sabemos que las dominadas, los chin-ups, trabajan más lo que viene a ser el bíceps y las dominadas normales trabajan más espalda. No voy a profundizar mucho en eso, simplemente quería enseñarlas, que sea un vídeo sencillo. Si queréis que hable en profundidad de cada una de ellas, les puedo dedicar un vídeo. Nos vemos en el próximo.